Buenos días. ¿Sí ven el archivo que les estoy mostrando ahí de reducción a ecuación exacta? Con uno Sí. que me... ¿Sí? ¿Sí lo ven? Bien. El Sí. día de hoy vamos a ver algunas ecuaciones diferenciales que pues ni podemos separar las variables, ni es homogénea, ni podemos hacer una sustitución lineal, o a lo mejor sí, ¿verdad? Pero encontramos que esa ecuación diferencial no es exacta. Entonces vamos a tratar de resolver, ¿sí? Mediante un factor integrante, fíjense. Lo que hemos tratado de hacer es resolver una ecuación del tipo mxy diferencial de x más n de xy diferencial de y igual a 0. Entonces obtenemos la parcial de m con respecto de y la parcial de n con respecto de x para ver si era exacta, pero nos encontramos que dichas parciales son diferentes. Entonces, si las parciales de m con respecto de y es diferente a la parcial de n con respecto de x, entonces encontramos que la ecuación diferencial es no exacta, entonces no podremos resolverla por el método de exactas. Lo que vamos a hacer entonces es buscar un factor integrante, que lo estoy poniendo como mu de xy. De tal forma que al multiplicar la ecuación diferencial por este factor, reduciremos a la ecuación diferencial a una ecuación diferencial exacta, ¿sí? Entonces vamos a tener dos probabilidades, ¿sí? A una ecuación diferencial exacta. Entonces tendremos dos posibilidades, ¿sí? Primero, que el factor integrante dependa exclusivamente de x. Segundo, un factor integrante que depende exclusivamente de y. Es decir, no vamos a buscar una función de x, y, sino un factor integrante que depende exclusivamente de x, o bien un factor integrante que depende exclusivamente de y. Fíjense, para no tener las dos, vamos a trabajar primero con uno. Es decir, vamos a encontrar un factor integrante que sea exclusivamente una función de x. Ya voy a suponer que conocemos a ese factor integrante y que entonces, si ese factor integrante lo multiplico por la ecuación diferencial, pues me va a reducir la ecuación a una ecuación diferencial exacta. Es decir, que yo este factor integrante lo multiplico por la ecuación y voy a obtener esta ecuación, el factor integrante por m y el factor integrante por n. Y entonces se debe de cumplir que la parcial de mu de x por m con respecto de y pues sea igual a la parcial de mu de x por n de xy con respecto de x, dado que la ecuación diferencial ya estoy diciendo que es exacta con ese factor integrante. Fíjense, aquí, como es la parcial de mu de x por m con respecto de y, este factor es exclusivamente una función ¿de quién? De x, entonces este factor lo podemos sacar. Si se fijan, aquí está afuera, entonces nada más sacaré la parcial de m con respecto de y. Y este sería un producto, ¿sí? Sería un producto porque tengo dos funciones que dependen de x, ¿sí? Entonces, este sería un producto, que este producto es el primer factor, que es mu de x, por la parcial del segundo con respecto de x, más el segundo factor, que lo estoy expresando todo, por como este es exclusivamente función de x, pues es la derivada total de mu de x con respecto de x. Fíjense, entonces, hay que recordar que en la función original
yo conozco m y n, ¿sí? Entonces, conozco además la parcial de m con respecto de y. Si conozco a m, pues puedo conocer su parcial. Si conozco a n, pues puedo conocer la parcial. Entonces, en esta ecuación, ¿qué es lo único que desconozco? Pues mu de x. Este es el único factor que desconozco. Ah, pues entonces no voy a tener problema. Voy a despejar para mu de x. ¿Qué es lo que voy a hacer enseguida? Miren, vamos a despejar para mu de x. Entonces, aquí lo tengo. Este término lo paso hacia el otro lado, pasaría con signo negativo, que es este término de acá. Y aquí me queda en este lado n por la derivada de mu de x con respecto de x, que es este término. Entonces lo que voy a hacer aquí es factorizar mu de x y voy a tener la parcial de m con respecto de y menos la parcial de n con respecto de x. Que este término lo conozco porque conozco a m y a n, entonces conozco sus derivadas. Entonces noten que de aquí si n la paso hacia acá, ya no le puse xy, lo tendría de esa forma, ¿sí? Ya no le puse xy, entonces aquí tengo por mu de x. Entonces voy a multiplicar por el diferencial de x, lo elimino de este lado y me queda de este lado. Y si este está dividiendo, multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Entonces, noten que ya me quedó el diferencial de mu de x entre mu de x y todo este término. Y lo voy a tener que integrar. Ambos lados de la ecuación integrando, noten que este es un logaritmo de mu de x. Y entonces, de este lado tendría la integral. ¿Pero qué tendría que pasar aquí? Pues que todo este término sea una función exclusivamente de x. Si ese término no es una función exclusiva de x, pues no podré integrar, es decir, no podré encontrar un factor integrante. Entonces, que quede claro, este término debe ser una función exclusivamente de x para yo poder resolver esta ecuación diferencial. Si aquí saco antilogaritmo, pues mu de x ya me quedaría que es igual a e a la integral de la función de x. Fíjense, entonces hemos llegado a un factor integrante que necesariamente tiene que ser esto una función de ¿quién? De x. Aquí les pongo, dice, este será el factor integrante en función de x para reducir la ecuación diferencial a una ecuación exacta, siempre y cuando este término sea una función exclusiva de x. Si aquí tenemos una mezcla de x y de y, pues no podremos integrar con respecto de x. Tiene que ser necesariamente este término una función exclusiva de x. Entonces noten que ya hemos encontrado el factor integrante, ¿sí? Que nos permite que esta ecuación diferencial, que no es exacta, reducirla a una ecuación diferencial exacta, ¿sí? Bien, entonces ya encontramos el factor integrante, que sería este término. Aquí tenemos, fíjense, la función de x sería este factor integrante. En resumen, entonces, voy a tener un factor mu de x que es igual a e a la integral de la parcial de m con respecto de y menos la parcial de n con respecto de x entre n por el diferencial de x, donde este término que está aquí debe ser exclusivamente una función de x. Si no es función de x, no podremos encontrar el factor integrante. Por otro lado, para mu de y, el factor integrante es la parcial de n con respecto de x menos la parcial de m con respecto de y entre m por el diferencial de y, donde este término que estoy sombreando aquí debe ser exclusivamente una función de y. Si no es función de y, no voy a poder encontrar ese factor integrante.
Esta demostración de este factor integrante se las voy a dejar. Es como hicimos el 1, pero ahora lo haríamos para mu de y. Bien, vamos a encontrar un ejemplo. Perdón, a resolver. Dice, determinar si la siguiente ecuación diferencial es exacta. X cuadrada más y cuadrada diferencial de x menos 2xy diferencial de y igual a 0. Noten una característica en esta ecuación. ¿Qué grado tiene este x cuadrada? ¿Es grado? 2. ¿Este término qué grado tiene? 2. ¿Y este término qué grado tiene? 1 más 1, 2. Entonces esta es una ecuación homogénea de segundo grado, ¿sí? O grado 2. Bien, pero nos piden que la resolvamos por exactas, ¿verdad? Dice, si no lo es, buscar un factor integrante que reduzca la ecuación diferencial exacta. Bueno, ya sabremos que esta ecuación la podemos resolver como una ecuación homogénea, pero voy a tratar de reducirla a una ecuación diferencial exacta. Bien, para esta ecuación, noten que m es igual a x cuadrada más y cuadrada, aquí lo tengo, y n a que es igual a menos 2xy, hay que tener en consideración el signo. Entonces voy a tener la parcial de m con respecto de y, pues como es con respecto de y, la x es constante, entonces este sería 0, y la parcial de m con respecto de y cuadrada sería 2y. Y acá n es menos 2xy, entonces la parcial de n con respecto de x es menos 2y. Observamos, esta es 2y, perdón, pero esta es menos 2y, entonces son diferentes por el signo. Entonces se observa que las dos parciales son diferentes. Por lo tanto, la ecuación diferencial es no exacta. ¿Sí? Aquí me faltó, vamos a ver. Aquí diremos por lo tanto, la ecuación diferencial es no exacta. ¿Sí? Entonces, esa sería la conclusión. ¿Estamos? Entonces, ya tenemos en resumen este término. Voy a eliminar este. Bien. Y acá, pues, quedamos que esto iba a ser una función exclusivamente de x. Entonces, ya evité. Ahí está. Muy bien. Regresemos a nuestra ecuación, entonces. Ahí tenemos que entonces la ecuación diferencial es no exacta. Y lo que vamos a hacer ahora es buscar un factor integrante. Primero, analizaremos si se puede encontrar un factor exclusivamente de x. Es decir, el primer paso que aquí lo expresé, donde este término f de x debe ser exclusivamente una función de x. Vamos a ver si eso pasa, fíjense. F de x debe ser la parcial de m con respecto de y menos la parcial de n con respecto de x entre n. La parcial de m con respecto de y, ¿cuánto vale? 2y. Aquí lo expresé. Menos la parcial de n con respecto de x. Y la parcial de n con respecto de x vale menos 2y. Aquí lo tengo. Entre n y n vale menos 2xy. Aquí lo tengo. Entonces aquí sería menos por menos, sería más. Entonces 2y más 2y sería 4y menos 2xy. Noten que aquí se elimina la y con la y, ¿sí? Entonces aquí voy a eliminar
la y, esta y que tenemos aquí. Ahí andas, Víctor. Tendré que eliminar la y con esta y. Aquí ando, Inge. Ah, muy Buenos bien. días, chicos. ¿Cómo te fue el jueves? ¿Se portaron bien? Se portaron muy bien, algunos. Algunos, ¿verdad? Unos no, nomás entran y la dejan prendida la máquina y se van. Bueno, entonces sería 4 entre 2 tenemos menos 2 sobre x. Entonces, noten que hemos llegado, ¿sí? A que esta sí es una función exclusivamente, ¿sí? De x, ¿sí? Hemos llegado a que esta ecuación que hemos estado analizando sí es función exclusiva de x. Por lo tanto, si este vale, todo este término vale menos 2 sobre x, pues lo que tendré entonces será, voy a sustituirlo aquí, este término sería menos 2 sobre x y ya puedo encontrar ese factor integrante. Miren, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Tengo mu de x es e a la integral de la parcial de m con respecto de y menos la parcial de n con respecto de x entre n por el diferencial de x, pues tendría e a la integral de menos 2 sobre x por el diferencial de x. Saco el menos 2 y este sería un logaritmo natural de x. El menos 2 puede pasar como x a la menos 2, que aquí lo tengo, ¿sí? Saco, pues si un término lo elevo a la e y luego le saco el logaritmo, pues tendría el mismo x a la menos 2, que viene siendo 1 sobre x cuadrada. Este sería el factor integrante. Es decir, que si yo esta ecuación la multiplico por 1 sobre x cuadrada o divido toda la ecuación entre x cuadrada, la ecuación que voy a tener, la ecuación resultante, va a ser una ecuación diferencial exacta, ¿sí? Bueno, pues vamos a hacerlo. Aquí noten que x cuadrada entre x cuadrada, pues me quedaría 1, y aquí me queda y cuadrada entre x cuadrada, que sería este término, menos 2x y entre x cuadrada, pues se elimina una x y me queda y sobre x. Fíjense cómo aquí me quedó una ecuación, ahora, una nueva ecuación que es esta, donde m es 1 más y cuadrada entre x cuadrada y n es menos 2y sobre x, que viene siendo menos 2y por x a la menos 1. Voy a sacar ahora la parcial de m. Con respecto de y, pues tendría la derivada de 1 es 0, de y cuadrada sería 2y entre x cuadrada, debido a que x cuadrada es constante. Y acá sacaría la parcial de n con respecto de x. Pues sería x a la menos 1, sería menos 1 por menos, sería más, y x a la menos 2, que ya lo estoy expresando abajo. Entonces noten que las dos parciales son iguales. Por lo tanto, la ecuación diferencial que he generado o que hemos generado es una ecuación exacta. Y esta ecuación exacta ya la sabemos resolver fácilmente, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí tengo la ecuación. Recuerden cuál es m y cuál es n. Entonces no tengo problema. La voy a resolver mediante la combinación de las dos soluciones, ¿recuerdan? Entonces aquí lo tengo. Déjenme, me ganan mérito. Bien. Tengo por un lado que f de xy es igual a la integral cuando la y es constante de m de xy diferencial de x más phi de y igual a 0. Y por otro lado tengo que la función puede ser igual también a la integral cuando la x es constante de n de xy diferencial de y más phi de x igual a 0. Voy a sustituir los valores de m y de n, recordando que m es 1 más y cuadrada sobre x cuadrada y n, si recuerdan, es menos 2y sobre x.
Entonces tengo ya estos dos términos, voy a integrar este cuando la y es constante y voy a integrar este cuando la x es constante. ¿Sí? Entonces voy a hacerlo integrando esos dos términos. ¿Sí? Tengo entonces, noten, de este me quedaría la integral de diferencial de x, que sería x, y de este tengo x a la menos 2 diferencial de x, pues sería menos x a la menos 1 entre menos 1, por eso digo menos, ¿verdad? Entonces me quedaría x menos y cuadrada entre x. Por este lado sería, cuando la x es constante, voy a sacar el menos 2 sobre x, y la integral de y diferencial de y, pues es y cuadrada entre 2, se elimina un 2, por eso me queda menos y cuadrada entre x más phi de x. Entonces ya hemos integrado. Ahora vamos a buscar cuánto vale phi de y y cuánto vale phi de x. Primero vamos con phi de y. Para phi de y me fijo en esta. Es una función exclusivamente de y. Aquí tiene y, entonces no es esta. Aquí tiene x, no es esta. Entonces quiere decir que phi de y necesariamente era una constante. Para phi de x me debo de fijar en esta ecuación. Aquí tengo, esta debe ser phi de x. Esta función que está aquí es exclusiva de x, entonces posiblemente sea esa. Esta función que tengo aquí depende de x y de y, no es, porque debe ser exclusivamente función de x. Esta es una función de y. Entonces, ¿cuál es la función exclusiva de x? X. Entonces aquí la tengo, x. Pues noten que puedo tomar esta como base. Lo único que ya sé aquí es que phi de y es una constante. Y si tomo esta como base, pues phi de x es la x, que es esta que está aquí. Entonces aquí tengo f de xy, tendría x menos y cuadrada entre x más c igual a 0. Pues tengo la función que sería x menos y cuadrada entre x igual a c. Esa sería la solución de la ecuación diferencial. Aquí lo único que hice fue simplificarla un poco. Multiplicando por x me quedaría x cuadrada menos y cuadrada es igual a c por x. Así lo voy a dejar. Más adelante ya podremos despejar para y si lo deseamos, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Entonces voy a comprobar la función, es decir, si esta es una solución y voy a usar la de arriba, ¿sí? Voy a usar, noten esta que está aquí. ¿Por qué siempre uso despejado para c? Porque cuando derivo pues es 0, la derivada de una constante, ¿no? Entonces sería, voy a derivar con respecto de x este término, ¿sí? Aquí lo tengo. Voy a derivar implícitamente, ¿no? Porque tengo una y cuadrada, ¿sí? Entonces sería la derivada de x, 1. Este es un producto. El primero, ¿sí? Entonces sería aquí y cuadrada entre x, sería el primer término, aquí me faltó un menos, mire. Menos, ¿sí? Menos y cuadrada. Entonces tengo x a la menos 1, por eso es más. Correcto. La derivada de x a la menos 1 pues sería menos por menos sería más, x a la menos 2 pasa hacia abajo. Menos la derivada de 2y sería, de y cuadrada, perdón, sería 2y por la derivada de y con respecto de x. Aquí lo tengo. Voy a multiplicar por x cuadrada, pues sería x cuadrada más y cuadrada entre x cuadrada por x cuadrada, pues sería y cuadrada. Ya voy casi llegando a la ecuación diferencial. Divido por último por diferencial de x, que es este término, ¿sí? Y entonces noten que hemos llegado a la ecuación diferencial que estamos buscando, ¿no?
por lo que la función que encontramos, pues sí es una función, perdón, sí es la solución de la ecuación diferencial. Entonces, ya tengo este ejemplo, fíjense cómo la ecuación no era exacta y la hemos reducido a exacta por medio de un factor integrante. Hasta aquí voy a parar la grabación de este ejemplo para que se descargue y no sea tan pesado.